De los Estados Unidos volvemos a la mitad del mundo, a Ecuador. Vamos a conversar con César García Vélez, uno de los temas, la crisis energética. Y César, siempre te he preguntado en todas las conversaciones que hemos tenido sobre esta crisis por los hospitales, estos sectores vulnerables y tan importantes. ¿Qué está pasando en este momento? César, compañero, cuando quieras, ya estoy en vivo contigo, no sé si me escuchas. Si no, vamos a revisar ahora. Recuerde que en el mismo Ecuador la situación de la crisis energética ha hecho que nuestra comunicación inclusive sea un tanto cuesta arriba por cómo esto ha afectado a la misma señal. Ahora el tema que vamos a conversar con César tiene que ver con las clínicas y los hospitales, pero esta vez las clínicas y hospitales privados que piden al gobierno del mandatario Daniel Noboa que no les corte la luz. Recuerde que son lugares vulnerables y donde se encuentran ciudadanos que necesitan, pacientes que necesitan ser atendidos, que necesitan sí o sí el suministro eléctrico. Recuerde que allí mismo en Ecuador, ahora lo que anunciaba el mismo Daniel Noboa, mandatario ecuatoriano, es que se extenderían a 14 horas los cortes de suministro eléctrico. Se pasa, por supuesto, la mayor parte del día en medio de la oscuridad. César, hago un segundo intento, compañero, ¿me escuchas esta vez? Sí, Andy. Bueno, tú en muchas oportunidades nos preguntabas qué pasa durante los cortes de luz con los hospitales, con las clínicas que tienen pacientes, y yo te contestaba recurrentemente que no hay inconveniente porque los hospitales tienen el suministro eléctrico, pero son los hospitales públicos. ¿Qué pasa con los privados? Ellos han emitido un comunicado en donde solicitan al gobierno nacional que no se les corte el suministro de energía durante los apagones, ya que evidentemente es un tema delicado. Es lo que voy a conversar a continuación con la directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales y Clínicas Privadas del Ecuador, Ana Delgado. Ana, ¿por qué esa solicitud? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántos están en este problema? Sí, nosotros tuvimos la primera noticia en relación a que todos los hospitales del país iban a continuar teniendo la energía eléctrica, pero eso en la realidad no ha ocurrido. Los hospitales públicos, gracias a Dios, ellos sí no tienen los cortes de luz, pero el sector privado sí está teniendo cortes de luz de hasta 14 horas, lo cual es una situación pues completamente complicada, ¿no? ¿Cuántos hospitales y clínicas están involucradas y pacientes que pueden verse afectados? Nosotros en nuestro gremio tenemos 67 instituciones de salud que son las más representativas del país. Ayer hicimos una pequeña encuesta entre nuestros miembros y más del 80% están teniendo los cortes de luz. Los pocos que tienen energía eléctrica del servicio público es porque están ubicados al lado de hospitales públicos, entonces no cortan en el sector y por lo tanto ellos sí cuentan con la energía. Bueno, algunas críticas leía en redes sociales, sobre todo sobre los propietarios, y decía, bueno, si ganan dinero por el servicio de salud en el sector privado, ¿por qué no invierten en plantas eléctricas que puedan subsanar esta situación? ¿Cómo se responde a ese tipo de críticas? En el Ecuador todos los establecimientos de salud están obligados a tener generadores. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, la ACES, que es una entidad adscrita al Ministerio de Salud, ellos constatan antes de dar el permiso de funcionamiento que todos los establecimientos de salud tengan generadores. Ese no es el problema. Tanto las clínicas, los hospitales y los centros especializados, sean de diálisis, de oftalmología, etcétera, todos tienen los generadores. El problema es que los generadores fueron adquiridos e instalados con el concepto de suplir la energía pública cuando hubiera una emergencia, pero de corta duración. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener una situación de 14 horas de corte de luz. Entonces, en estas condiciones, el generador trabaja ininterrumpidamente por periodos muy largos. El riesgo de daño de esos generadores se eleva significativamente. Por otro lado, tenemos una calidad del diésel que no está
lo suficientemente buena, nos está llegando con muchas impurezas. Entonces, los filtros de los generadores tienen que ser cambiados continuamente y hay un daño pues muy importante, hay una posibilidad de daño importante de los generadores. Bueno, gravísimo lo que nos dice. Entendemos entonces que no es que los pacientes se quedan sin el servicio eléctrico, sino que estaban diseñados para un número limitado de horas, no para 14 como lo que está pasando acá en el Ecuador. Además que entendemos que hay una deuda del gobierno con ustedes que supera los 400 millones de dólares. ¿Y a cuánto asumen ustedes los egresos en este momento de sostener esos generadores? Claro, la deuda de 550 millones al 30 de abril del 24 ha sido pagada, pero en cantidades muy pequeñas y con una frecuencia muy alargada, se paga cada 2 meses, etcétera, ¿no? Entonces estamos en una situación complicada y la falta de energía eléctrica nos complica aún más, porque nosotros tenemos que asumir un alto costo de diésel. Por ejemplo, los hospitales de tercer nivel tienen un gasto diario de $1.500 en diésel. Imagínense lo que eso significa. El mantenimiento del generador, que ahora debe hacerse en forma más frecuente, tiene un costo. Depende del daño, por ejemplo, cuando hay un daño en el generador, depende del daño que sea para definir el costo. Tenemos equipos que se queman. Cuando la energía vuelve, en muchas ocasiones viene con mucha fuerza y se nos queman equipos. Equipos sencillos como un esterilizador. Hoy día un establecimiento me decía que se les dañó el esterilizador, $12.000 cuesta la compostura. Si se nos daña un angiógrafo, un tomógrafo, los costos son mucho mayores. Entonces, al problema de la deuda se suma el mayor egreso por todo lo que implica el manejo de esta emergencia por la falta de la energía eléctrica. Gracias, Ana. Estaremos pendientes entonces de cuál será la respuesta del Gobierno Nacional ante esta solicitud proporcionada por la Asociación de Hospitales y Clínicas Privadas del Ecuador de que no se les corte la energía a ellos durante estos racionamientos. Tú sigues desde estudios con más, Andy. Aquí estaremos atentos, compañero. Gracias por las precisiones.